Buenas tardes, el día de hoy tenemos la práctica número 10, denominada control de una tolva. Tenemos la siguiente descripción del problema. Debe de descargarse material a granel de una tolva. Al accionar un pulsador, la tajadera de la tolva se abre y vacía el material a granel. Al accionar otro pulsador, la tajadera se cierra de nuevo. Como podemos ver, aquí tenemos la tajadera, el cilindro de doble efecto y aquí tenemos el material a granel a vertir. Para lograr esta práctica son necesarias las siguientes variables. Nuestra variable A será un cilindro de doble efecto. Nuestra variable P1 será un interruptor pulsador. Nuestra variable P2 será otro interruptor pulsador. Y como podemos ver, tenemos tres situaciones remarcadas de tres diferentes colores, las cuales vamos a estar conociendo de una manera más analítica. Empezamos con la situación marcada de color verde olivo. Es aquella situación cuando el vástago del cilindro de doble efecto A comienza su carrera de avance hasta quedar completamente extraído. Es decir, que es totalmente necesario que active el interruptor P1 para que el vástago del cilindro de doble efecto se posicione en su posición final delantera. De nueva cuenta, vemos en la tabla de verdad una situación remarcada de color café. Es aquella situación cuando el vástago del cilindro de doble efecto A comienza su carrera de retroceso hasta quedar completamente extraído. Es decir, se necesita obligatoriamente volver a presionar el interruptor pulsador P2 para que el vástago del cilindro de doble efecto A se retraiga completamente. La última situación que tenemos es aquellas situaciones de color blanco, que son aquellas situaciones sin cambios en nuestro sistema electroneumático. Vámonos directamente al Fluid Sim para poder nosotros probar lo siguiente. Por el lado de la izquierda tenemos el diagrama eléctrico. Al lado aquí en medio tenemos el diagrama neumático y al lado derecho tenemos el diagrama de fase. Vamos a empezar a describir el diagrama eléctrico. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro pulsador P1, nuestro pulsador P2. Podemos ver que R1 y R2 son dos relays, los cuales nos van a permitir ejecutar el trabajo. De nueva cuenta, tenemos R1, R2 y Y1 y Y2. ¿Qué significa R1 y R2? Son contactos normalmente abiertos de los relays R1 y R2 y cuando se energice van a cerrar el circuito pudiendo energizar la bobina de la válvula solenoide Y1 o Y2 y con esto van a poder cambiar el estado de la válvula BD. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro cilindro de doble efecto A. Nuestro cilindro de doble efecto A y nuestra válvula 5-2 vías biestable BD. Vamos a accionar el sistema, presionamos P1 y podemos ver cómo el vástago del cilindro de doble efecto A se mantiene en su posición delantera, ya que hemos presionado el pulsador 1. Ahora, si nosotros requerimos retraer el vástago del cilindro de doble efecto A, simplemente presionamos. Esto pasa y vamos a verlo aquí cómo se simboliza la corriente eléctrica cuando cierra el circuito en R1 y R2. Vean esta parte. Cierra el circuito, como el contacto que está normalmente abierto pasa a cerrado, energiza la bobina Y1 y es así como cambia el estado de la válvula. Ahora, en el caso de P2 es exactamente igual, sin embargo, ahora el contacto normalmente abierto R2 cambia de estado a normalmente cerrado
energiza la bobina de la válvula Y2 de la válvula solenoide y por lo mismo esta válvula solenoide cambia el estado de la válvula BD. Vamos a accionar un poco más nuestro sistema para poder analizar nuestro diagrama de fase. Como podemos ver, como podemos ver, aquí tenemos nuestro cilindro de doble efecto A y tenemos nuestro interruptor P1 y P2. Y aquí vamos a lo siguiente. Mientras esté pulsado P1, nuestro cilindro de doble efecto A comenzará a extraerse. Se mantiene en su posición delantera. Cuando nosotros accionamos P2 es cuando el vástago del cilindro de doble efecto A comienza a retraerse. Se mantiene hasta que nosotros volvamos a accionar P1, como vemos aquí, y vuelve a salir el vástago del cilindro de doble efecto A. Se mantiene en su posición delantera lo necesario o lo mínimo, lo necesariamente mínimo, y cuando volvemos a oprimir P2 es cuando se vuelve a contraer. Esto ha sido todo por parte de nosotros. Muchas gracias por su atención.